En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas de trayectoria a grandes periodistas de los medios de comunicación. Ya en esta etapa final contamos con un auténtico referente de lo que podríamos decir la creme de la creme del periodismo español, don Fernando González Urbaneja. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Y por empezar por el final, el señor Urbaneja acaba de publicar este libro que tenemos aquí, Ferrovial, un viaje sin fronteras, editado por Planeta, y que, como me comentaba hace un momento, es prácticamente la historia económica reciente de este país a través de una de las compañías más importantes de Ferrovial. Pues efectivamente, este es un libro de encargo. A mí me pidió Ferrovial si me atrevía a hacer una historia de su trayectoria de 60 años que cumplieron exactamente en diciembre del año pasado. Y me sedujo el reto, primero porque yo conocía a Ferrovial de forma muy superficial y a sus gentes, pero creía que sí tenía un cierto fundamento de conocimiento de la historia económica reciente. Y entonces he trabajado durante casi 8 meses, 9 meses, un parto. Por un lado, rastreando toda la historia de Ferrovial en testimonios de personas y documentos a los cuales la compañía me dio acceso, aparte de entrevistas a sus ejecutivos, y de paso también repasar la historia económica, y he construido ese relato, que es el relato de la trayectoria de una compañía muy singular y al mismo tiempo el relato de los 60 años de historia económica desde el año 52. La verdad es que habla usted de testimonios y ha reunido a gente que habitualmente no suele conceder muchas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, sale el testimonio de López de Letona, que ha sido un directivo importante de Ferrovial, y también de competidores, que es algo que me ha divertido mucho ver, que algunos competidores muy históricos de Ferrovial, como es OHL, el señor Villarmir, o Durán... Bueno, ahí hay una historia de ingenieros de caminos, ¿no? Yo creo que la profesión de los ingenieros de caminos, el conjunto de ingenieros de caminos, merecería una historia de su influencia en la historia de España, ¿no? Desde Sagasta, que fue un ingeniero de caminos que hizo ferrocarriles antes de dedicarse a la política. Hay una tradición interesante, y estos que usted cita, o estos que citas, López de Letona, que fue una persona importante en la historia de España. Pudo haber sido presidente. Pudo haber sido presidente, pero fíjate, yo de Letona me quedo con un rasgo muy importante, que es la avenida España de Ford. La llegada a España de Ford Motores, el fabricante de coches. Yo creo que la llegada a España de Ford es un hito importantísimo en la industrialización de España. Algunos de los éxitos actuales de la balanza de pagos no se podrían explicar sin la llegada de Ford a España a finales de los 60, y Letona tuvo bastante que ver con eso. Y Villarmir, que es también otro personaje muy singular. Comenta ahí que pudo inspirarse un poco en Ferrovial para construir OHL. Yo creo que sí, yo creo que Villarmir, que era un alumno muy aventajado de la Escuela de Caminos, el número uno, el que era capaz de resolver los problemas que no resolvían los profesores, digamos, el continuador en la cátedra de José María Aguirre Gonzalo, el desarrollo de OHL tiene muchos paralelismos con los de Ferrovial 40 años después. Es más, yo sospecho y me atrevo a sostener que Ferrovial y OHL van a ser las dos empresas de construcción, servicios, digamos, de servicios inteligentes de más potencia en los próximos 20 años españolas. He mencionado el nombre del señor Aguirre Gonzalo, ahora le preguntaré un detalle de él, pero por ir al inicio, el lema que saca que inicialmente tenía Ferrovial era contribución perdurable y valiosa, y más recientemente infraestructuras inteligentes. Es algo que sí, merece un comentario. En el rastreo documental, que muchas veces lo que se escribe es muy útil, porque lo que se escribe siempre está meditado, y si consigues trascender de eso que está escrito, que había detrás del pensamiento. Yo he buscado en los textos internos de Ferrovial, que ha sido siempre una empresa muy discreta, no muy abierta, una empresa familiar que hasta el año, prácticamente hasta el 2000, el 2000 sale a bolsa, y cambia digamos, de estrategia de comunicación. He buscado en los documentos, ¿no? Y he visto que Del Pino, el fundador, tenía mucha preocupación por definir bien lo que hacía. Y Del Pino, el fundador, era un personaje que, por lo que me cuenta la gente, yo le conocí muy superficialmente en un par de ocasiones. Era una persona que iba al fondo de las cosas. Y eso define el carácter de las personas. Hay personas superficiales, personas profundas, personas perspicaces. Este era un tipo que iba al fondo de las cosas y le gustaba definir su trabajo, ¿no? Y esta definición última de infraestructuras inteligentes, que yo creo que habría que añadirle infraestructuras y ciudades inteligentes,
que yo creo que es lo que es el futuro de este tipo de compañías, que es incorporar la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías, las redes, a la gestión de las ciudades y del vivir, ¿no? Porque en el fondo estas compañías lo que tratan de gestionar es de alguna manera la forma de vivir, ¿no? Las grandes infraestructuras de autopistas, de aeropuertos, de puertos, de sistemas de transporte y de sistemas de mantenimiento de las ciudades. La verdad es que cuando mencionaba antes el nombre de Aguirre Gonzalo, es una apartado que me llama la atención porque habla de lo que podemos llamar como bautizarse a tiempo. Digo bautizarse a tiempo, que andaría yo pensando. Retirarse a tiempo. Sí. Y pone como ejemplo el caso de Rafael del Pino, que precisamente coincidiendo con la salida a bolsa que mencionaba hace un momento, que es cuando se hace un poco más conocido, resulta que el año siguiente se retira, sí. Y lo contrasta con dos ejemplos de los que quizá no acertaron en saber retirarse a tiempo. Además, cita ejemplos con nombres de apellido. Uno es Aguirre Gonzalo en Banesto y otro es el señor Valls en el Banco Popular, que no desconocía yo que su salida no fue, digamos, todo lo agradable que a lo mejor hubieran deseado. Bueno, yo este tema de la retirada, de retirarse a tiempo, los ingleses, hay un libro muy bonito sobre este tema de un profesor de Harvard que se titula Pasar el relevo, ¿no? Passing the baton. Retirarse es probablemente la asignatura más difícil del mundo. Yo le he dedicado un poco de tiempo y probablemente algún día escriba algo sobre eso, cómo han sido las retiradas oportunas e inoportunas. Casi nadie sabe retirarse, es lo más difícil del mundo. Porque nunca es el momento adecuado, y cuando tú crees que es el momento adecuado el que tiene que retirarse, los demás de alrededor no quieren que se vaya y le convencen, ¿no? Y se cometen los mayores errores por no retirarse a tiempo. Del Pino se retiró a tiempo, probablemente un poco tarde, porque tardó, pero sí lo que hizo Del Pino, porque era un hombre que iba al fondo de las cosas, fue organizar el relevo con mucho tiempo, con mucha calma y con buen procedimiento. El caso de Aguirre Gonzalo, a quien yo tuve el placer de conocer, no diré, sí, bastante, porque desde que yo empecé en el periodismo tuve relación con él y le debí caer simpático y me contaba cosas muy curiosas. Es el caso contrario, una persona que nunca acierta a retirarse, que opaca además la llegada de su propio hijo a la empresa y que al no retirarse acaba complicando la vida de la empresa. Y el caso de Luis Valls, que es poco conocido, yo tuve largas conversaciones con Luis Valls y hablamos mucho de este tema. Incluso él tenía en su librería, que era una librería o biblioteca, como la queramos llamar, allí en el banco, muy sugerente porque a través de sus libros veía sus obsesiones, tenía un amplio espacio dedicado a la retirada, ¿no? Y él lo había teorizado perfectamente, lo tenía perfectamente teorizado, pero no fue capaz de aplicarlo. Se retiró como 8 años más tarde de lo que él pensaba haberse retirado. Y yo creo que buena parte de los problemas posteriores del banco tienen que ver con una no retirada a tiempo. En el caso de Banesto, tras la crisis de Banesto, que se motivó la salida del señor Aguirre Gonzalo y la transición de Garnica, acabó llegando un personaje de... Conde. Sí, bueno, el caso de Banesto es un caso más complejo. Porque Aguirre en Banesto, aunque era el primer accionista, que tenía como un 1% de Banesto, tenía poco poder. Y luego en Banesto tenían un sistema de presidencia muy debilitado. Es decir, el Consejo y las familias gobernaban un poco por consenso y el presidente tenía que pedir la ratificación de la confianza cada año. En diciembre le ratificaban la confianza. La familia Garnica había tenido el poder mucho tiempo ratificando la confianza cada año en un acto un poco publicitario, pero a Aguirre le retiraron la confianza un diciembre de forma súbita y Aguirre tenía un cierto desprecio hacia las familias. Entre otras cosas, él no era familia, para empezar, él era de San Sebastián, que no es lo mismo que ser de Madrid en aquellos tiempos, ¿no? Y entre aquella gente. Y Aguirre no mandó nunca en Banesto. Es decir, era un presidente, digamos, con poderes limitados. Quien realmente mandaba era el consejero delegado, que era Garnica, que era un hombre áspero, antipático, y además que no le gustaba nada que le vieran en público ni saludar. No era un mesetario adusto y que no le gustaba nada ese tipo de cosas. Ya que estás hablando de bancos, un capítulo muy interesante del libro de Ferrovial se titula Con los bancos lo preciso. Y es interesante porque ahí comentan que tenía muy clara la dirección de Ferrovial, que aunque tuvo presencia en un banco, fue consejero de hecho de
con una pequeña participación del Banco Hispanoamericano. Por cierto, creo que usted trabajó... Yo trabajé en el Banco Hispanoamericano, sí. Pero que tenía muy claro que nunca iba a ser Ferrovial a acabar siendo una empresa del banco, como otras empresas constructoras, si llegan a estar controladas por bancos. Bueno, entre las características, Ferrovial es una empresa con mucho carácter. La gente dentro de la casa va vestida de amarillo, eso que llaman cultura corporativa, que a mí no me gusta mucho el término, porque el término cultura tiene otras acepciones, como no me gusta marca España, porque marca tiene otro contenido, pero en el carácter de Ferrovial, que me gusta más, es un carácter que además sospecho yo que, por lo que he rastreado, que se ha mantenido el mismo carácter desde los años 50 hasta ahora, hasta 60 años después. Y una de las características, la característica más importante era la obsesión por la rentabilidad. No hagas nada que no sea rentable. Si no vas a ganar dinero, no lo hagas. Eso era una característica obsesiva. Y la gente te cuenta anécdotas de ese tipo, de cómo eran y cómo son todavía. Y la otra era la independencia financiera. Si no tienes independencia financiera, si dependes del crédito, si dependes de que el banco decida renovarte o no renovarte, has perdido la autonomía. Claro, para tener independencia financiera tienes que tener dinero, bien porque lo pongas o bien porque lo ganes. Y la obsesión por la independencia financiera en Ferrovial ha sido siempre extraordinaria. Es más, se asustan en el comienzo de la crisis, el año 2007, 2008, de que están, sobre todo por la operación de aeropuertos, metidos en una situación de deuda importante, que aunque es una deuda, eso que llaman una deuda sin recurso al accionista, es decir, es una deuda vinculada a los proyectos que financian esa deuda, es una deuda que alcanza los 20.000 millones de euros, era una deuda muy importante, y se ponen activamente a laminarla, a reducirla, de tal nivel que ya el año 2011 recuperan, digamos, tesorería positiva, ¿no? Y esa es una obsesión. Entonces, no depender de los bancos es una buena estrategia siempre que puedas. Y el segundo elemento ahí es de qué forma economías muy desarrolladas, la economía española empezaba a serlo, ahora está más averiada, los bancos juegan un papel menos determinante en la financiación. Por ejemplo, no tiene sentido que empresas como Ferrovial o como empresas de este tipo dependan del crédito de los bancos. Tienen que ser capaces de ir directamente a los mercados de capitales teniendo investment grade, es decir, teniendo calificación de rating para poder financiarse directamente en los mercados mayoristas. Pero digamos que ha habido empresas del sector que sí han tenido una dependencia muy directa de bancos. Menciona el caso de Dragados, que ahora está en manos de Florentino Pérez, pero durante mucho tiempo era del Banco Central de España. Pero bueno, eso era un momento en el que en España, yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer la sección económica del país, el año 76, preparando las páginas de bolsa que yo quería hacer distintas de las que se hacían, hicimos algo distinto. Uno de los expertos bursátiles con los que hablé me dijo: bolsa, esos son bancos, ¿no? Porque en España en aquel momento todo eran bancos, ¿no? Entonces, el desarrollo de una economía más moderna, y ahora buena parte de los problemas que tenemos de liquidez y de financiación es porque el peso de los bancos es demasiado grande. Debemos ir a mercados más plurales, como el americano, donde realmente el peso de los bancos no llega al 30-40% de la financiación, y luego hay otros mercados de capitales para grandes empresas y también para pequeñas empresas que son competitivos, alternativos y que crean otros mecanismos. En ese sentido, por ejemplo, Ferrovial ahora, y este año hemos tenido noticias de operaciones tanto de Ferrovial como de Abertis en los mercados de capitales con emisiones de bonos a largo plazo que consiguen financiar más barato, con más estabilidad y de otra manera las empresas. Otro tema que también saca usted en el libro, se le ha citado, es cuando habla en el capítulo en el que habla del tema del BAA, es del terrorismo. Dice, en ese momento el Ferrovial sufrió un poco lo que era el terrorismo. Es verdad que yo hemerotequeando un poco he visto algún atentado contra Ferrovial de otros años, ya quizá aquí más vinculado al tema del terrorismo de aquí. ¿Se puede hacer una empresa grande sin que tenga ese tipo de amenazas, o es inevitablemente que toda empresa grande, al final de una manera u otra, es víctima de...? Toda empresa que está en los servicios públicos, en su mapa de riesgos que debe construir, y que es una buena costumbre, que en los consejos haya comisiones dedicadas a dibujar esos mapas de riesgos. Cuando estás en el tema de los servicios públicos tienes un riesgo de terrorismo. Ferrovial, que tuvo la audacia de comprar
BAA, British Airport Authority se llamaba, que era la propietaria de Heathrow y de otros, propietaria, no concesionaria, propietaria de Heathrow y de otros 8, 9, 10 aeropuertos que ha ido vendiendo. Eso fue un golpe de audacia enorme, que además tuvo una reacción en Inglaterra muy nacionalista, muy dura contra estos españoles que vienen aquí a enseñarnos a gestionar un aeropuerto. Hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Que además era la puerta del Atlántico. Y Ferrovial yo creo que curtió su carácter en la defensa de su posición, y uno de los primeros problemas que tuvo fue que los atentados terroristas obligaron a un suplemento de seguridad extraordinario que provocó mayores costes y mayores incomodidades a los viajeros. Entonces él, que era el comprador, tuvo que soportar primero los mayores costes y segundo, sobre todo, las incomodidades a los viajeros, ¿no? Era un aeropuerto que estaba agotado, porque estaba súper saturado. Entonces, la verdad es que fue una prueba de fuego para ellos. Yo creo que fueron capaces de demostrar que el talento latino, aunque estos son muy pragmáticos, tiene capacidad para innovar y para hacer cosas con ingenio, ¿no? La prueba de fuego para Heathrow, de alguna manera, fueron las Olimpiadas del año pasado, las Olimpiadas del 12. Es decir, 6 años después de la compra, el aeropuerto tenía que funcionar como un reloj. Y claro, la mejor noticia para ellos fue que Heathrow no significó ninguna noticia en las Olimpiadas. Hubo más problemas con los autobuses de Londres que con la llegada de los aviones, ¿no? Pero por eso el terrorismo en el mapa de riesgos es un riesgo. Es decir, los costes a los que provoca el terrorismo son unas externalidades negativas horribles. O sea, creo que Buesa ha hecho una estimación del coste del terrorismo. No la he visto nada más las notas de prensa. Me gustaría ver la metodología, y el coste del terrorismo para España ha sido un coste extraordinario. Sin terrorismo este país hubiera crecido, probablemente estaríamos al nivel de renta de los franceses. Por meter un tema, en estos momentos las constructoras no gozan de muy buena imagen. Es verdad que los bancos probablemente todavía peor, pero después de los bancos probablemente las constructoras tampoco tienen muy buena imagen, y menos en las últimas 2-3 semanas en los que un grupo de tertulianos, quizá con razones, ahora usted están diciendo como que esto de la corrupción siempre se ha sabido, y que siempre se ha sabido, aunque insisto que en las tertulias no se ha empezado a decir hasta hace apenas 3 semanas, que siempre se ha sabido que los partidos políticos se han financiado ilegalmente a través de las constructoras. En el libro cita el caso de Palau, pero me ha llamado la atención este descubrimiento de que todo el mundo sabía que en España todos los partidos se financiaban ilegalmente a través de las constructoras. Entiendo que a cambio de adjudicaciones. No sé qué Vamos a ver, el tema está más vinculado a las relaciones con la administración. En el tema de la corrupción, tan granuja es el corrompido como el corruptor, ¿no? Lo que pasa es que en la graduación, digamos, si tú no tienes ningún trato con contratos públicos, también con contratos privados donde también hay corrupción, las posibilidades de encontrarte en situaciones que tienen que ver con corrupción son menores, ¿no? Entonces es cierto que el negocio de licencias, del negocio de concesiones, tiene altos riesgos de corrupción, y que en España estamos viviendo una situación realmente insoportable, tan insoportable que se entiende que los ciudadanos piensen que la corrupción es el segundo problema del país. Yo creo que es el segundo y podía ser el primero. Pero yo creo que hay una injusticia cuando se habla de que las constructoras son todo ladrillo o corrupción. Yo creo que en España el sector de la obra pública, también de la obra civil no pública, o de la edificación, y sobre todo de los servicios municipales, nuestras compañías o las compañías españolas saben hacer muy bien su trabajo, y la prueba es que ganan concursos fuera donde no hay. Es decir, Ferrovial, por ejemplo, si solo fuera por a cambio de tal, fuera no tendría. Es un gran contratista en Inglaterra, donde es probablemente la segunda o la tercera compañía británica de servicios públicos, en Birmingham, en Sheffield, en Londres, en el metro de Londres, y no parece que en Inglaterra haya temas de corrupción, de manera que las empresas son competitivas, saben hacer bien su trabajo, y despacharlas con todas son corruptas o todas corrompen, me parece que es demasiado. El otro día leí a alguien que contaba que cuando Borrell se lo atribuían a Solchaga, estaba mal atribuido, fue Borrell, que esto es muy francés, muy hugonote, ¿no?
Cuando llegó al ministerio llamó a las constructoras y les dijo, se acabaron este lío. Y al presidente de la patronal le dijo, reúne a los tuyos y diles que se acabó, que ni una mordida sobre tal. Y el de la patronal dijo, mira, ministro, casi es más fácil que reúnas tú a los jefes de los partidos políticos y que les digas que ni una más, ¿no? Porque sería son menos y más rápido, ¿no? De manera que el tema es más complejo. Pero a mí me gustaría en este momento señalar que tanto a Dragados ACS como FCC en su manera, Acciona, la vieja Entre Canales, que era una compañía colosal en cálculo de estructuras y en construcción, la propia Ferrovial, son empresas que han demostrado que fuera, y cuando digo fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, son unas de las empresas más competitivas, ¿no? Yo les decía en broma a los de Ferrovial que cuando acabé el libro me preguntaban, ¿cómo ves nuestro futuro? Y no hay que nunca pronosticar el futuro porque te equivocas siempre. Pero yo les decía, y creo que lo digo en la parte final del libro, que les veía muy tejanos, porque tienen unas inversiones extraordinarias en Texas con un potencial enorme que a futuro pues será probablemente su primer centro de negocios, y digo Texas, no Estados Unidos, ¿no? Y muy británicos también, donde yo creo que en este momento ya el negocio en Gran Bretaña es más importante, solo en Gran Bretaña, más importante que el negocio en España, donde además va declinante. De manera que si estas compañías han conseguido asentarse en mercados poco propicios a la corrupción, eso quiere decir que son competitivas sin corrupción. Pues para, digamos, terminar este apartado de Ferrovial, si hubiera que hacer, digamos, usted que se ha sumergido bien en la historia de Ferrovial en estos últimos meses, si tuviera que hacer una evaluación, como digamos un profesor en comparación con las otras empresas del momento, en la gestión de los dos presidentes que ha tenido, quizá en la del segundo se puede añadir esto de la internacionalización que estaba comentando, ¿cuál sería la evaluación que haría de uno y otro? Que es una compañía fantástica. Es decir, yo como te decía, no les conocía apenas más allá del conocimiento superficial. Lo que he encontrado rastreando, que es una compañía sobre todo con una personalidad clara de que sabe lo que quiere hacer, sabe lo que hace, selecciona bien a la gente, es muy exigente. Quizás son demasiado duros, yo les decía a ellos, creo que sois muy exigentes. Hay un hecho, por ejemplo, que a mí me llama la atención. En el actual Consejo de Ferrovial, que es un consejo interesante, se sientan 4 consejeros delegados de la propia compañía, que es una cosa poco común. Es decir, que 20 años de trayectoria de la compañía están presentes en el Consejo con personas que se han sucedido y que son además personas competentes, ¿no? Y los 4, desde el presidente, que fue también consejero delegado, a los 3 consejeros delegados anteriores, se sientan y comparten, que eso quiere decir que hay por dentro una argamasa muy interesante. Es un poco lo de empresa familiar, que aunque no sean familiares directamente, pero que sí, hay confianza. Pero familiar y profesional, ¿no? Porque los 3 consejeros delegados, que son... Antonio Mendoza. No, Mendoza es el único que falta. Antonio sería el complemento perfecto, pero los 3 son Vergareche. Santiago Vergareche, sí. El actual consejero delegado y el anterior, es decir, que están todos ahí. Bueno, no quería yo perder la ocasión, ya que le tenemos aquí, para hacer un repaso a su trayectoria periodística, porque 40 años en la profesión dan para mucha experiencia y mucho de conocido. A usted muchas veces se le recuerda por haber sido el primero de los primeros responsables de economía, si no el primero del diario El País, pero tengo entendido que ya antes estaba en periodismo en publicaciones que tuvieron su popularidad como Doblón, que fue aquella donde estuvo aquel atentado el director, sobre todo por lo que más se ha recordado en los documentales, ¿no? Terrible atentado, sí, donde lo que buscaban fue un atentado de los servicios, digamos, de inteligencia, en este caso poca inteligencia, los servicios de brutalidad en aquel momento de la Guardia Civil, que buscaba información, buscaba de dónde tenía la revista determinada información. Aquello fue muy brutal. Se manejó con cierta discreción porque en la propia revista tuvimos una sensación de miedo físico, claro, porque aquello fue tremendo. Y Doblón fue una revista desenfadada, crítica,
que gestionó los temas económicos con descaro. Yo recuerdo algunas portadas dirigidas al ministro de Economía de la época, vicepresidente, el señor Villarmir, una de las carambolas de Villar, donde criticábamos algunas cosas, lo cual no fue óbice para que tuviéramos una buena relación con él. Mi primer contacto con Aguirre Gonzalo, que fue entonces, año 74, fue que un día por la tarde del mes de agosto habíamos escrito en la revista alguna cosa que no le gustó y llamó directamente él por teléfono. Yo cogí el teléfono y me pregunté: ¿es usted uno de los 4 que yo invito a comer? Digo: pues sí, soy uno de los 4. Dice: pues les voy a meter en la cárcel a los 4. Sí, venga usted a verme mañana a Banesto. Y a mí casi me da la risa porque... El presidente del banco que le amenaza directamente con la cárcel. Y fui a verle al día siguiente y hicimos una buena relación que continuamos a lo largo de los años. Entonces era una revista, hombre, recuerdo que nos secuestraron la revista por una portada donde contábamos la EPA, la famosa EPA actual, que entonces hacía ya estadística, aunque apenas se hacía pública, y un estadístico facultativo muy conocido, no diré el nombre porque las fuentes no se revelan ni 40 años después, a su muerte lo diré, nos filtró los datos y titulamos en portada "Hacia el millón de parados", y secuestraron la revista y no pudo circular. Sí, aquella fue una bonita escuela. Sí. Menos mal que ahora ya no pueden hacer eso con los datos del paro, porque no. Si no... ¿En qué momento le captan a usted para ese nuevo periódico que ya apuntaba desde el principio que iba a ser algo nuevo en periodismo, para como el era país? El País? Muy al principio, yo creo, vamos, sé el desarrollo, porque luego me lo han contado. Juan Luis buscaba un jefe de sección de economía, quería que fuera, digamos, profesional. Tanteó a varios, yo sé que antes de mí habló por lo menos con 3, sé que habló con Paco Mora, sé que habló con varios que le dijeron que no, y varios de ellos le dijeron que había un tío joven, tenía 25 años, pero que tenía buenas maneras, que estaba en Doblón, que hacía la sección de empresas, y eso le interesó mucho a Juan Luis, porque Juan Luis quería una sección de economía muy vinculada a la economía real. Y me llamó un día para hablar conmigo, para decirme que si me hacía cargo de las páginas económicas del País, y yo le dije que creía que no debía ficharme a mí, que debía fichar a otra persona, y que esa otra persona, si le decía que sí, yo me iría con él de segundo. Tema que le molestó extraordinariamente, porque dijo: yo te estoy haciendo una oferta a ti, no se la estoy haciendo a otra persona. Y ahora lo veo con perspectiva y creo que tenía razón. Y yo le dije que me lo pensaría. Y me lo pensé 3 días y le dije que sí. Me ofreció un sueldo, le dije que era poco, me ofreció un poco más. Sí, porque había 2 categorías en el País de jefes de sección, los de 65 y los de 75. Y en primeras dadas me dijo 65 y le dije que no, que 75, me dijo que 75. Y luego le puse dos condiciones. La primera era que la bolsa iba en la sección de economía y se trataba como sección periodística, no publicitaria, que en aquel momento tenía algo de novedoso. Y segunda, que la sección de laboral iba en economía y no en política o en sucesos como iban entonces. Y por eso El País nació con una carátula interna que era El País, Economía, Trabajo, que le pusimos. Y con eso nos pusimos a trabajar y fue una etapa muy feliz, la etapa probablemente más intensa y más apasionante de mi vida profesional. Mirando artículos suyos de la época, uno que me llamó la atención es uno del año 80, referido a Televisión Española, que firmaba con el señor Pérez Ornia, y donde era un amplísimo informe, donde hablaba ya en el año 80 de despilfarro en Televisión Española, de contratos inflados, de, toda una serie de chanchillos que ahora quizá ya no nos sorprenden con todo lo que hemos visto, pero que denunciados en el año 80 no estaban tan a la moda. Bueno, Pérez Ornia había conseguido una auditoría que había hecho la Intervención General del Estado de Televisión, una auditoría muy exigente, muy dura, donde denunciaba todas las irregularidades, corruptelas y malas prácticas que había en televisión. La televisión estadounidense de Suárez, sí, que era la televisión española de siempre. Y Pérez Ornia había conseguido el informe de una forma un poco compleja, tanto que él nos vino a nosotros, a los de economía, para decir: oye, vamos a trabajarlo juntos, porque no sé si me han metido una versa. Sí. Y entonces lo trabajamos Enrique Badía, Pérez Ornia y yo creo, no sé si intervino alguien más. Hicimos una serie, yo creo que de 20 capítulos,
que alborotaron muchísimo, y además Juan Luis Teruel, el director, estaba especialmente preocupado porque afectaba a una etapa de televisión en la que él había estado en televisión. Teníamos unas relaciones raras porque yo creo que le fui dando los capítulos de uno en uno y no le dejamos, tuvimos ahí una tensión de redacción y director, digamos, de subordinación irreverente tensa, sí. Pero salió publicado, o sea que salió publicado íntegro, sí, su sí, planteamiento. Sí. Salió, y incluso en aquel momento que éramos jóvenes y un poco insensatos, pensábamos que en las corrupciones podíamos implicar a Suárez y que a lo mejor tumbábamos al gobierno, no sé. Tengo algún recuerdo así de alguna insensatez propia de aquellos años. Entonces, en aquella época se habló mucho, no sé si llegó algo a la redacción o se quedó, digamos, en los consejos de administración, de que había una guerra de accionistas para arrebatar el país, digamos, o orientarlo, y se señalaba que si los fraguistas por un lado, que si los liberales de Julián Marías, o hasta un curioso personaje que es don Antonio García Trevijano, que querían quitarle el control del periódico a la redacción. ¿Usted como redactor vio algo de esta historia o se quedó, digamos, al margen? Bueno, lo viví muy en primer plano. La redacción vivimos todo aquello con bastante intensidad, y yo además con más intensidad porque por la materia que yo trataba tenía acceso a fuentes de información que me contaban bastantes temas. ¿Quiénes eran los que querían hacerse con el país en aquella historia? O sea, en el país hubo una rebelión de los propios fundadores que, ante la influencia que el periódico iba cogiendo, lo que querían era disfrutar de esa influencia. Y entonces ahí hubo una tensión entre lo que llamaríamos el liberalismo conservador, más vinculado, más que a José Ortega, a Miguel Ortega, su hermano, del viejo espíritu de Revista de Occidente, donde Darío Valcárcel No, Darío representaba otra corriente, donde de alguna forma el referente intelectual era Julián Marías, frente al grupo de los accionistas del periódico que de alguna forma encabezaba Jesús Polanco, más vinculados al propio director del periódico y a la redacción. Yo hablé en nombre de la redacción en una junta general en la que habló Julián Marías, criticando la línea del periódico y diciendo que los accionistas, eso ya no lo dijo Julián, lo dijo otro accionista, tendría que repasar mis notas. Vamos, alguien de ese sector. Sí, que decía que los accionistas no habían ido al periódico a ganar dinero, sino a construir una plataforma en la cual expresarse. Y claro, la posición de la redacción era que los accionistas debían ganar dinero y que el periódico era nuestro. Y luego apareció Trevijano, que, bueno, como es su estilo, trató de armar lo que debe hacer además en una sociedad mercantil, una mayoría para controlar la redacción y despedir a Juan Luis. Y eso provocó la reacción de los demás, y ahí hubo una lucha de accionistas que se remató finalmente con la compra del paquete minoritario que Trevijano había concitado, que era un paquete del orden del 20 y tantos %, que se hizo a un cambio alto para la época, y ahora se puede decir que en parte hubo que pagar con dinero negro, que hubo que obtener en otros procedimientos, por eso pertenece a otra historia. Pero entre comillas que ganó entre comillas la redacción. Ganó la redacción, sí. Okay. Sí, luego la redacción perdió más tarde. Le puedo preguntar ya por ese lado, porque es cierto que cuando me comentaba el tema de que los bancos tenían demasiada presencia, en internet hay mucha gente que ha lamentado de que ahora los bancos tengan una presencia más fuerte en la editorial. No, en el caso de la prensa española el problema no han sido los bancos. Los bancos no han sido un problema los bancos han salido trasquilados siempre de la prensa. Pero en el caso del país... En el caso del país y en el caso de todos los medios en españoles, el problema ha sido los políticos. Es decir, la prensa española en los 80, en principios de los 80, alcanza un prestigio y una influencia, digamos, evidentes y merecidas. Tanto que los políticos temen que es un poder para ellos irresistible, y empieza una operación de acoso contra la prensa, con un arma muy potente, la primera, que son las licencias de radio y de televisión. La prensa se corrompe por las licencias de televisión. Se corrompe en dos sentidos. Primero, se corrompe porque corrompe las líneas de independencia editorial, y segundo, se corrompe porque corrompe sus cuentas de explotación. O sea, fue un viaje al desastre por los dos motivos. Porque con las televisiones todos los medios editoriales escritos estropean sus balances, y lo que es peor es que estropean sus conciencias.
Luego retomaré este tema, pero para seguir el orden cronológico, ¿en qué momento usted decide dejar el diario El País y tras una etapa trabajando en empresas de otro sector, vuelve a la prensa en el Grupo 16? Yo dejo El País por una discrepancia de tipo organizativo con Juan Luis Cebrián, tema, digamos, muy menor en apariencia, importante para mí. Yo había hecho unos compromisos con algunas personas con el visto bueno del director y a la hora de cumplir los compromisos el director se lo olvidó. Y llegamos a una situación de tensión que me llevó a que yo me despedí un día por la mañana, fui al jefe de personal y le dije causa baja y me fui. Se armó un cierto bochinche, nadie entendió aquello, vamos, nadie, algunos no entendieron aquello. El propio director le buscó una explicación cabalística, que yo me iba con Leopoldo Calvo Sotelo al ministerio. Yo me fui a mi casa un 12 de enero y me senté en mi casa con mis 2 niños recién nacidos y pensando qué iba a hacer en el futuro. Y decidí no irme a ningún periódico porque me parecía que era incompatible salir de un periódico e irse a otro. Y recalé 4 meses después en lo que luego fue el Fondo de Garantía de Depósitos, en la crisis bancaria de los años 80, donde estuve 2 años muy feliz y donde aprendí mucho de banca y de banca mala. Pero luego volvió al periodismo, digamos, de reacción. Sí, años después volví al Grupo 16. Sí. Juan Tomás de Salas es el que le fichó. Juan Tomás de Salas me fichó para ser director de Cambio 16, donde había salido Pepe Oneto y donde había una situación compleja. Además salió mal, tengo entendido, Pepe salió un poco fatigado. Juan Tomás de Salas se fatigaba mucho. Era un editor. Yo le tengo admiración porque era un tipo notable. Parecía que queda un poco olvidado, ¿no? Sí, y injustamente olvidado porque él es una víctima de todo. Porque Juan Tomás por un lado era incorruptible, pero por otro lado era un niño grande, caprichoso, difícil de gestionar, porque además lo que más le gustaba era el juego, ¿no? Entonces yo creo que Pepe se fatigó de Juan Tomás después de años de mutua colaboración que nunca debía haberse roto, porque eran un buen tándem, y allí se quedó en cambio una situación muy complicada. Yo, como no pertenecía a ninguna de las familias y tal, aparecí como una persona rara. Me recibió la redacción, recuerdo, muy mal. Vamos, algún sector de la redacción, me acuerdo el primer día, fue un día curioso. Pero bueno, aquello lo reestructuramos y aquello funcionó. Yo trabajé con Víctor Márquez Reviriego juntos los dos, que somos muy distintos, pero nos entendimos muy bien, y yo creo que fue una etapa interesante, dura pero interesante. Luego ya entramos en conflicto con Pedro J. Sí, ese tema quería yo comentarle, porque esto que tengo aquí son las páginas 160, 161 y 162 del libro de Pedro J. Ramírez, de La Rosa y el Capullo. Sí. Y aquí viene a decir, si no he entendido mal, que en ese momento había una especie de guerra financiera entre lo que me permito llamar el sector más cercano a Mario Conde y lo que podría llamarse el sector más cercano a Mariano Rubio, a los Albertos, y le sitúa a usted en el bando de los Albertos y asimismo, indirectamente, entiendo que está situándose en el sector de Mario Conde. Y comenta aquí que... Los Albertos entonces no pintaban nada, ¿eh? O sea, los Albertos eran incluso desconocidos. Yo estoy en el Grupo 16 del año 85 al año 88, 87. Es cierto que yo luego me voy a trabajar con los Albertos, no por nada, sino porque con los Albertos había 2 personas, que eran José Ramón Álvarez Rendueles y Alfonso Cortina. Alfonso Cortina había trabajado conmigo en el Hispano. ¿Dice que luego sería presidente de Repsol? Sí. Había entrado en el Grupo Hispano para dirigir su sociedad inmobiliaria al mismo tiempo que yo me incorporé al banco y teníamos una relación personal. O sea, ahí no tiene nada que ver. Bueno, la guerra interna ahí estaba. En el libro Pedro lo ha contado de una manera, yo tengo otra versión distinta de esa. Claro, cada cual vivió lo que vivió. Pues si me permite, tampoco digo que se amplíe mucho, pero para tener un poco el punto de vista. Yo creo que Pedro pacta con Conde el controlar el Grupo 16 a través de Francia, a través del Grupo Gersan. Que de hecho hubo una oferta de Gersan, sí. Y quiero que yo siempre pensé que no era Gersan sino que era Conde. Que Conde aparece en escena por aquella época, ¿no? Es decir, cuando Conde vuelve de la compra de antibióticos, quiere prensa, y yo creo que el Grupo 16 era apetecible. Y ahí hubo una guerra interesante, incluso de los 2 hermanos Salas, para correr a ver quién compraba el último paquete de acciones. Yo tendría que recordar notas y papeles,
porque la compra de definitiva del paquete que le da la mayoría a Juan Tomás, que gana aquella batalla, es un accionista amigo de él y que su hija trabajaba en el grupo, que Juan Tomás creía que estaba de su lado, y yo le dije a Juan Tomás: Juan, solo están de tu lado las acciones que tú tengas, ninguna otra acción. Y Juan Tomás se apresuró a ir a Málaga a comprar ese paquete, que era un 6%, y yo creo que le compró unas horas antes de que se lo vendieran al otro grupo, y eso determinó la mayoría de Juan Tomás. Luego viene la pelea con Pedro J, que es una pelea brutal, ¿no? Bueno, es una pelea que tiene... Pedro, la verdad es que hizo lo que tenía que hacer, probablemente. Pedro, por encima de su editor, se metía con los amigos de su editor, ¿no? Y hay una bronca con Semprún, con Jorge Semprún, ministro de Cultura, con un artículo feroz que le dedica a Pedro J. Y luego hay otra bronca en la cual tiene que ver al rey, que le reprocha a Juan Tomás el tratamiento que el grupo hace con el tema de ETA. Y Juan Tomás, en esos actos de niño grande que tenía, decide despedir a Pedro J. Se cruzan unas cartas entre ellos. Yo he leído varias de esas cartas, no las tengo, ya lo siento, manuscritas, larguísimas. Se decían unas cosas de amor y de odio, una cosa terrible. Finalmente despide a Pedro J., que yo creo que fue un gran error. Yo creo que Juan Tomás eso tenía que haberlo gestionado de otra manera. Y Pedro crea El Mundo con gran éxito por su parte, porque Pedro J., sin duda alguna, es un gran periodista y un gran motivador de la gente y cautivador de muchos profesionales. Y yo creo que esa es una guerra que ojalá se hubiera hecho de otra manera. Es cierto que hay eso que llaman el Beautiful People, Mariano Rubio, todo eso juegan un papel, porque eran los amigos de Juan Tomás. Pero eran los amigos de Juan Tomás mucho antes de que fueran beautiful. Sí, el problema de la historia es cuando tú cuentas la historia a la luz de lo que ha ocurrido luego, que tienes el problema de que lo ves con los ojos de ahora y no de los acontecimientos, pero ahí sería bueno. En el libro tiene zonas, bueno, es libro de parte, yo haría otro libro que también sería de parte. Aquí he marcado 2 puntos por curiosidad, por si usted estaba, si se acuerda. Uno de ellos es que asegura que los Albertos vía Bustelo impidieron que el Grupo 16, Cambio 16, contratara a Jesús Cacho, como que lo vetó. Y lo otro es que dice que usted tuvo una polémica con Julián Lago cuando Lago publica lo de la historia famosa de Cortina Chávarri. Porque Lago publica en Tribuna y dice que Fernando Vázquez de Urbaneja polemizó con Julián Lago. No sé si le suena algo de aquello. No me suena. O sea, lo primero, lo de Cacho. Lo de Cacho, yo eso no soy consciente, porque Cacho sale del país en una bronca con Javier de la Rosa. Por lo de la Rosa y Cartera Central. Tema, sí, yo de esa historia sé algo porque yo tengo algo que ver en que le requiero a Javier de la Rosa que aclare un asunto, y al aclarar ese asunto se arma la mundial. Pero no me sé ya la lucha interna de Cacho en el país y tal. Y de lo de Julián Lago, yo he tenido una buena relación con Julián Lago posterior. De hecho, colaboré en su revista por invitación suya con mucho... O sea, que no encaja entonces lo que dice en el enfrentamiento que tuvo... Ahí lo que sí es cierto es que Julián y yo tuvimos una polémica profesional, él dirigiendo Tiempo y yo dirigiendo Cambio, donde el enfoque de Julián era un enfoque más moderno, digamos más de periodismo espectáculo, y yo hice un tratamiento en cambio más clásico. Por ejemplo, el tema que nos diferenció mucho fue la salida de Boyer del gobierno. La interpretación que hizo Tiempo con mucha energía y con mucho... Ahí empezó el periodismo espectáculo, fue que todo era la relación con Preisler. Y yo, sin embargo, tenía una interpretación más técnica de que todo era el agotamiento de Boyer, que no veía la salida de la recesión y que estaba en una situación de incomodidad con todo el gobierno porque no tenía el poder para conseguir estabilizar y consolidar las cuentas públicas. Y yo creo que teníamos razón los dos. Es decir, tenía razón Julián porque efectivamente los asuntos personales inciden, y yo creo que tenía razón yo también. Pero ese enfoque daba a Tiempo una competitividad mayor porque era mucho más emocionante la historia de la Preisler,
que la historia de la política económica, ¿no? Pero yo luego he tenido con Julián una relación, hemos sido compañeros de una tertulia durante muchísimos años, digamos 2 veces al mes. Y no, Julián era una persona muy peculiar, pero no, yo tenía una relación con él correcta. Ya te digo, a mí me invitó a escribir en la revista luego en Tribuna, y yo escribía todas las semanas en Tribuna. Es más, me pagó muy bien, cosa que le agradecí siempre y religiosamente. Otro apartado que se ha comentado muchísimo es la etapa de director de noticias en Antena 3 Televisión. Hablábamos de que la llegada de las cadenas privadas de televisión, y en aquel plantel de esa primera cadena privada de televisión en España, que fue Antena 3, aparece Fernando González Urbaneja. Bueno, yo aparecí unos meses después. Es decir, Antena 3 me parece que empieza en febrero de... ya no me acuerdo las fechas, pero yo llego cuando el equipo ya está hecho. Yo llego en una contratación que me hace Manolo Martín Ferrán y Luis Ángel de la Viuda, que son los que me llaman, muy, muy original y muy divertido. A mí Manolo me pide, me dice, oye, necesito que alguien vaya a la redacción, pasee por la redacción, hable con los redactores y les enseñe cosas, porque saben poco. Es cierto que era una redacción muy joven, era una redacción de 25 años, muy brillante, muy maja, que decimos los de Burgos, ¿no? Y a mí Manolo me ficha para que vaya a la redacción a hablar con la gente. La coartada es que he hecho una mano en un programa de economía que empiezan a hacer por la mañana, que hace Alejandro Dueñas. Y yo empecé en Antena 3, paseando por la redacción, hablando con la gente y ayudando a Alejandro a hacer el programa de economía. Lo que pasa es que luego Manolo me pidió que cuando se iba de vacaciones Carrascal no tenía sustituto, porque José María era una persona singular y en el equipo no había nadie. Y me dijo, oye, cuando se vaya José María, ¿a ti te importa hacer el informativo de la noche y hacerle a tu manera? Y yo estaba además metido en otras cosas que tampoco podía dedicarme full time a Antena 3, ¿no? Y bien, pues le dije, de acuerdo, bien, yo te hago un informativo de la noche. Luego me dijo otra vez Manolo, oye, he pensado que José María haga el informativo de la tarde, y entonces, ¿por qué no haces tú el de la noche? Y a mí me pareció bien, muy bien. Pero cuando ya estábamos en eso, otro día me dijo, oye, José María no quiere hacer el de la tarde, porque dice que no le da tiempo a prepararlo. La verdad que José María va a seguir la noche, hazme tú el de la tarde. Y casi sin comerlo, ni beberlo, ni saber de qué iba la cosa, me encontré haciendo un informativo. Y luego la acaban poniendo a las 3. Sí, luego hubo otro... Luis Herrero se pasó, le reemplazó a las 8. Sí, porque... Sí, yo creo que en Antena 3 convivían muchas sensibilidades distintas. Carrascal era una, Luis Herrero y Federico, y el mundo de Luis Herrero era otra, yo era otra. Cada uno estábamos en una onda distinta. Yo no sé cómo la redacción soportó aquello, porque realmente era insoportable. Y Luis hizo mucha presión para hacer la tarde, y hizo la tarde, que estaba más alineado en una línea más activista, más política, y yo estaba en una línea menos política. No se ha leído el libro de Lo que queda de España de don Federico Jiménez de los Santos, donde ahí más o menos lo que se da a entender es que cuando pasa lo de Ibercorp y tal, mientras que el telediario que hace Luis Herrero es como el que más es firme contra el señor Rubio, el telediario que hacía el señor Baneja era, digamos, menos visceral contra el señor Rubio, y de hecho poco menos que cuando se produce el cambio accionarial, como que se van los heroicos y se quedan los que no lo eran tanto. Bueno, esa es versión de parte, como la de Pedro J. con el caso de Grupo 16. Yo tenía conocimiento bastante, digamos, profundo sobre la persona de Mariano Rubio, y lo sigo teniendo, y además sigue teniendo gran aprecio por él, y creo que ha sido un gran servidor del Estado y una persona injustamente tratada, que algún día se recupera su figura. En aquel momento tirar contra Mariano Rubio era satisfacer, digamos, la venganza de mucha gente contra un Banco de España firme, el mejor Banco de España que ha habido nunca en España, el que gestionó la crisis de los años 80, que yo viví desde dentro, y por eso quizá tengo también... Yo no quise trabajar nunca con Mariano Rubio, él me pidió que fuera a trabajar con él, y no quise trabajar con él, lo cual no quita que tuviera una relación de respeto con él. Y es cierto que yo tenía una posición más
más blanda en el tema Ibercor, porque el tema Ibercor era un tema muy menor, era un tema muy irrelevante. Me ha hecho gracia ahora en el videoclip el tratamiento. Sale un poco como el villano en la primera. Sí, bueno, en la situación, la caracterización de Mariano Rubio en la película está totalmente disparatada, vamos, o sea. Veo que a usted no le ha convencido. Bueno, que se parezca, digamos, a la cualquiera que conociera a Mariano Rubio un poquito sabe cómo era este hombre y no tiene nada que ver con ese Mariano Rubio que pintan. Hombre, Ibercor fue la venganza de Mario Conde contra Mariano Rubio. Pero esa es otra historia más larga que habrá que contar de otra manera. Yo hoy en el libro creo que hago algún apunte sobre Mariano, ya no me acuerdo porque el libro fue más largo y luego lo comprimí y reduje algunas partes de historia de España que me pareció que no venían a cuento. Sí, es cierto que ellos tenían, Diego Federico y Luis Herrera en aquel momento, que ellos veían mucho a Conde y tenían, digamos, aquello, cómo obtuvo Conde y tal la información de cosas internas de Ibercor, pues con un poli que se introduce en Ibercor y revienta el sistema informático, que me parece muy bien, ¿no? Pero y bueno, ahí aparece el tema de Mariano Rubio, que efectivamente tuvo irregularidades fiscales y financieras que yo sería capaz de explicar sin que yo justifique lo que hizo. Es decir, lo que hizo fue intolerable, es incomprensible que Mariano Rubio cometiera esos errores y son impropios de un gobernador y por eso está bien cesado. Pero hasta ese momento, es decir, tenemos un Mariano Rubio que comete errores y que les paga, y otro Mariano Rubio que hace grandes contribuciones a la independencia del Banco de España, a la estabilidad de la economía española y digamos, a la consolidación del sistema financiero. Aunque me salte un poco el orden, pero por cerrar el capítulo antes de Diario 16, creo que usted fue el último director de Diario 16 con el señor Badía. No, ese es... Vamos a ver, nosotros, Enrique Valle y yo quisimos hacer... Cuando ya no estaba Juan Tomás de Salas, ya estaba todo Cuando ya no había hundido. análisis, que yo estaba hundido. Nosotros, antes de vincularnos al Grupo 16 por segunda vez, quisimos hacer un periódico nuevo. Queríamos hacer un periódico nuevo que se iba a llamar Público, que era un periódico... Sí, pero ¿le cogió luego la idea del señor Robles? Sí, pero vamos, no creo que la conocieran, no sé. Era un proyecto que denominamos Tiza y que era un periódico en papel y un periódico en la red simultáneos. Era más importante el de la red que el del papel, que como te digo se iba a llamar Público, y para el cual iniciamos una captación de accionistas y de redacción y un proyecto y una maqueta y un diseño, hay incluso algún número cero. Fue muy difícil captar accionistas, no tuvimos encanto suficiente para seducirlos. Ese proyecto necesitaba, me parece que eran 20 millones de euros. Y en el transcurso de esa operación, el grupo gallego Rey, el grupo Voz, que tenía Diario 16 y que estaba decidido a cerrarlo, nos dijo, oye, ¿por qué no miráis si eso se puede hacer desde Diario 16? Y entonces Enrique y yo nos ocupamos durante 6 meses de analizar el Diario 16 de aquí. No asumimos ningún papel directivo, el director siguió siendo el director, y nosotros analizamos cómo estaba Diario 16, introdujimos reducciones sensibles de costes para que el periódico fuera viable, muy sensibles, y tratamos de aterrizar el proyecto, pero finalmente Santiago Rey no se atrevió a seguir si no había una incorporación de accionistas adicionales, y fue un intento frustrado. Yo tuve mucha frustración, fueron 6 meses de trabajo que fracasaron. Por coger, digamos, otro tercio totalmente diferente, como es el tema de la radio, a mí me llamó la atención ese año, esa temporada en la que usted hizo un programa de radio, La Brújula, con la que ahora es secretaria de Estado de Comunicación, la señora Martínez de Castro, que fue en Onda Cero, La Brújula Onda Cero, porque fue un periodo corto. ¿Cómo fue aquella temporada en la que usted dirigió La Brújula? No, yo no dirigí La Brújula. La directora era Carmen y yo pero era... En la prensa lo presentaba como un tándem, como... Sí, bueno, pero porque interesó en aquel momento hacerlo así. La directora era Carmen y yo era, digamos, el editorialista. Quisieron ensayar una fórmula de un director informativo y un director editorial. Y bueno, hicimos un programa interesante. Lo que pasa es que
en Onda Cero pasaron muchas cosas de seguido, ¿no? ¿Era la época telefónica o ya se acaba de ir? Fue la época en que entró Telefónica, antes de la venta posterior por parte de Telefónica. Es decir, fue una época compleja. Y aquello yo recuerdo, lo recuerdo con mucho gusto. Fue una etapa interesante, divertida, compleja en las relaciones entre la política y la prensa. Se empezó a dibujar ya un alineamiento político muy claro. ¿No fue decisión suya dejar ese programa? No entiendo. A ver cómo fue aquello. Onda Cero. Llegó Ferrari. Yo seguí en Onda Cero haciendo La Brújula. Carmen salió de La Brújula, llegó Alsina. Yo seguí en la tertulia con el programa económico y luego pasaron cosas que llevaron a que hubo una discrepancia entre la dirección de la casa y yo, que era presidente de la Asociación de la Prensa, por intentos de mezcla de cosas que no se podían mezclar. ¿Hablamos de algún tipo de formas de hacer información? ¿De algo No, intocable? hablamos de formas de tráfico de influencias. Vale, peor que lo que había imaginado entonces. Una cosa que no sé si es verdad, confírmame. Yo he leído por ahí que cuando Mercedes Milá dejó Gran Hermano, aquel año que lo dejó para hacer un programa en Antena 3 llamado Queremos saber más, fue porque usted la convenció, ¿es correcto? No, yo creo que la convenció el director ejecutivo de Zeppelin, de José Velasco. Pero algo tenía usted que ver con aquel programa. Y en aquel momento José Velasco y Mercedes me convencieron para que yo les echara una mano, digamos, de dirección, de asesoría de los contenidos del programa, que me permitió a mí volver a la televisión entretenimiento, y ver lo compleja y lo difícil que es. Me permitió conocer a Mercedes, por la que tengo gran admiración, y creo que ha sido una persona no bien tratada en el universo informativo, porque Mercedes podía haber hecho grandes cosas, un talento televisivo extraordinario, que podía haber hecho cosas muy interesantes aparte de Gran Hermano. Pero aquel programa de Queremos saber más no funcionó. No funcionó. Ya que hemos entrado en este último capítulo, que es la televisión, y la verdad es que haya jugado usted un papel muy importante recientemente, cuando empezó la etapa del señor Zapatero, y se habló que como venía la etapa, digamos, de la libertad en televisión española, se habló que se iba a crear un consejo de sabios, el señor Sabater, el señor Lledó, usted, y luego desapareció aquel consejo de sabios. El comité aquel se creó por voluntad del presidente del gobierno y por un decreto ley o una orden ministerial, no me acuerdo qué rango tuvo la creación de la comisión. La comisión se constituyó, se le dio un encargo, la comisión cumplió el encargo y entregó un informe voluminoso al gobierno, que el gobierno puso en práctica. Pero yo la impresión, corríjame si me equivoco, de que en ese comité había, digamos, por un lado estaba usted y por un lado estaba el resto a la hora de analizar determinadas cosas. Bueno, a la hora de elaborar el informe final yo discrepé de las conclusiones de los demás, hice un voto discrepante. Yo tengo apuntado que dijo que el ente público era de las cosas más corruptas que había conocido. No, eso fue un comentario que yo hice en el Senado en una comparecencia que fui más sincero de lo que se debe ser en los sitios, y dije que había un problema serio de corrupción interna. Yo hablé de corrupción morfológica, que se interpretó muy mal por gente que no tenía nada que ver con el asunto, se armó mucho lío. Pero eso fue un comentario verbal en el Congreso, en el Senado, sin mayor trascendencia. Vamos, la trascendencia que se le quiera dar, yo puedo argumentarlo. No, pero el informe, que es lo importante, yo hice un voto discrepante argumentado, que consta en el informe. A mi voto discrepante se unió el asesor económico que tenía la comisión. La comisión se creó por 5 miembros y un secretario que no era miembro, y un asesor económico que nombró el Ministerio de Hacienda, porque en la comisión el único que tenía cierta sensibilidad a los balances y a los números era yo, y para reforzar eso incorporaron a un economista del Estado con mucha experiencia, que había sido vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Arnedo, que hizo un magnífico trabajo. Y a mi voto discrepante se vinculó también Miguel Ángel Arnedo, tema que causó incomodidad en la comisión, porque los miembros de la comisión no querían que el voto discrepante fuera más de uno, ¿no? Y hubo que pelear un poco. Mi voto discrepante está argumentado y
Y para mí fue un trabajo muy frustrante el de la comisión, porque yo creo que el gobierno hizo un encargo sincero, poco meditado, para que se hiciera una reforma a fondo de la televisión porque pensaban que era posible. Y el informe de la comisión fue un informe pastelero, muy influido, sin que algunos de la comisión se enteraran, por, digamos, las fuerzas tradicionales de la televisión que tienen entidad en sí misma, ¿no? Y que luchaban por mantener el momio. Y que en buena parte lo consiguieron, ¿no? El resultado final luego se acerca bastante a las propuestas que yo hice, más que a las propuestas de la comisión. Curioso. Pero tarde y a destiempo. Es decir, si se hubieran hecho a tiempo, probablemente las cosas hubieran ido mejor para la televisión. Y yo creo que ahora tenemos un riesgo de que en la televisión pública, cosa que sería lamentable porque yo creo que es imprescindible una televisión pública seria y con unos informativos potentes, independientes, de calidad, le pase algo como ha ocurrido en Grecia. Y en lo que se refiere a televisión privada, tengo entendido que la frase del consejero delegado de Mediaset de que no hay televisión por animal, hay televisión que se ve y no se ve, a usted no le hizo demasiada gracia. No, a mí lo que no me hizo ninguna gracia fue una frase del señor cuando dijo que la medida de la ética en la información la da la audiencia. A más audiencia, más ética. Y a mí esa me pareció una frase terrible, que no mereció ningún comentario en la gente, por lo cual yo en cierta ocasión propuse que eso hacía que una persona tuviera que ser extrañada del país, cosa que provocó que me acusaran de xenófobo, ¿no? Hubo programas, me acuerdo, tanto de La Noria como de Salame dirigidos a usted por ese tema. Hombre, ahí demostraron eso que los economistas llamamos la simetría, ¿no? Es decir, yo estoy dispuesto a discutir con el señor Basile, que dicen que es muy listo y muy tal, lo que quiera. Lo que no puede ser es que me mande la Corazada, la Brunete, o sea, que me mande toda la cadena. Entonces, si te mandan toda la cadena, pues oye, te cierras en casa y dices, oye, que pasen todos estos, que ya escampará. Un tema que sacó mucho contra usted Telecinco fue lo de Sara Carbonero, que le presentaron como si usted fuera el enemigo de Sara Carbonero. Malinterpretaron, no malinterpretaron, interpretaron perfectamente todo el señor Basile. Y utilizó aquello para una campaña de promoción. Sí, porque yo únicamente aludía que había una cosa que se llama el conflicto de intereses. Yo creo que las democracias se dirimen en el conflicto de intereses y que el futuro del periodismo se dirime en el conflicto de intereses. Y dije que no estaría bien que el hijo de Botín haga la crónica de la Junta General. Tampoco está bien que la novia del portero haga la crónica del partido. Esa es toda mi posición, sencillamente. O sea, es un tema de conflicto de intereses, no de todo el lío aquel que montaron, en el cual yo siempre he aprendido que en estas situaciones asimétricas lo mejor es echar el toldo y dejar que escampe. Hay que decir, aunque no vamos a ir detallando ya porque no se nos queda casi sin tiempo, que no era la primera vez que alguna cadena privada se molestaba con algún comentario suyo. Me acuerdo cuando pasó lo de Wyoming, de la broma que hizo en Intereconomía. Pero eso está... Pero la Sexta le molestó que usted ahí dijera... A mí me llamaron de la Sexta para decirme, oye, vamos a armar un poco de ruido con esto, no te molestes. O sea, yo en aquel momento lo que dije es que ese tipo de bromas estaban mal por ambas partes. O sea, está mal que una cadena, en este caso Intereconomía, cayera en la trampa de un vídeo falso y montara la tal, pero también está mal que tú mandes un vídeo falso y que le dejes correr el tiempo que le dejaste correr. Yo lo que criticaba era el tiempo que dejó transcurrir. Y la gente de Wyoming, que son unos tipos espléndidos, con un director de primera categoría y unos guionistas, que tampoco tienen por qué someterse a las reglas del periodismo, porque como ellos dicen, ellos no son de este oficio. Pero claro, ahí estamos en si soy y no soy, depende cuándo, ¿no? Y la bronca nunca existió. Pues yo lo único que dije es que me parecía mal por ambas partes. Oye, pues es un ejercicio de una crítica sin más intención. Y de ahí se derivó eso de la gran bronca con Wyoming. Y por otras razones, además, yo tenía una relación con esta gente de otra naturaleza que hace que sea imposible que haya bronca. No quiero despedirme sin antes recoger un comentario que ha hecho antes, que es cuando hablábamos del país y hablamos de la victoria de la redacción en el año 80-81, ha dicho que la derrota de la redacción llegó después. 78, la victoria de la redacción fue el 78-79. Pues, la derrota de la redacción yo creo que tiene que ver... Es interesante, cuando se jodió el Perú Zabalita, ¿no? Que decía
que decía Vargas Llosa, ¿no? Yo creo que esto nuestro de la prensa se estropeó con las licencias de televisión. Y en el caso del país yo creo que hay un análisis crítico que no se ha hecho suficiente, que es el caso Zabala, el caso Filesa. El caso Filesa, el país debilita su instinto informativo por mor de no sé muy bien qué, habría que investigarlo, que tiene que ver mucho en el tipo de periodismo que se hace en Cataluña. En Cataluña se ha desarrollado la tesis de que en los años 80 tenían superioridad moral y profesional sobre el periodismo de Madrid, digamos basado en las figuras de periodistas sin duda alguna notables como pues una lista que podríamos dar, ¿no? Y sin embargo yo creo que no es así, ¿no? Pero ahí se ha establecido esa tesis, que es una tesis en mi opinión averiada, y yo creo que hay una influencia del periodismo de Barcelona en el país que hace que el tema Filesa no se trate como se debió tratar. Y ahí el país perdió una gran oportunidad. Y desde entonces para acá les ha pesado la púrpura. Es decir, el problema de los medios es que cuando triunfan, el soportar el triunfo es difícil, porque pesa mucho, ¿no? Tú cuando eres un gran medio de influencia, mantener esa influencia tiene una exigencia que a veces digo, con lo listo que soy, ¿por qué voy a tener? Como decía aquel, un director de una caja de ahorros de Burgos que decía, si soy tan listo, ¿por qué voy a ser simpático, no? Y bueno, tú puedes ser listo, pero hay que ser simpático también. Y yo creo que esto no lo entendieron bien. Y yo creo que ahí hay un problema que es un déficit de autocrítica. Es decir, que es otro de los problemas de la prensa en este momento española. Y es que no se analiza nada. No se... Pues ya me permite para que podamos concluir en ese tema. Sobrevivirá, quiero decir, ¿podrá la prensa con esta crisis? Porque llama la atención que, por cierto, los referentes principales de la prensa siguen siendo los mismos de hace 30 años, el señor Cebrián y el señor Pedro J. Ramírez. Si ahora dicen que la prensa está en una crisis terrible, a los de mi generación les dicen que prácticamente nos dediquemos a otra cosa. Usted que ha conocido la profesión en todas sus etapas, ¿qué le espera a la profesión en estos momentos? No lo sé. Lo que no me cabe duda es que la profesión va a seguir y que habrá periodismo y que el periodismo le esperan tiempos muy brillantes, porque la sociedad lo demanda, porque es necesario y porque si no fracasaría la sociedad. Pienso al mismo tiempo, y esto es un comentario que no hay por qué atenderle, que mi generación y algunos mayores que yo conviene que salgamos de escena. Ya está bien. Llevamos 40 años dando la tabarra. Alguien podrá pensar que se está refiriendo a los dos nombres que he citado hace un momento. También. Pero esa es mi posición y eso es lo que estoy haciendo, retirándome de escena. Lo cual no quiere decir que lo hagan los demás, pero creo que es bueno que haya tránsito, que haya nuevas generaciones, que haya nuevas ideas. Yo creo que nosotros hemos fracasado. Es decir, el mapa informativo que dejamos es una porquería. Dejamos una crisis en el sector profunda, un déficit ético profundo, problemas de credibilidad. Y ahora estamos mejor porque aparentemente descubrimos la corrupción, pero no suele ser fruto de un diligente trabajo de investigación, sino fruto de ser instrumento de los distintos bandos en disputa. Es decir, la política nos ha podrido, la mala política nos ha penetrado hasta el tuétano, nos ha dividido, nos ha alineado, nos ha etiquetado, y yo creo que de alguna manera somos una generación fracasada. Lo hemos hecho muy bien, ¿por qué estamos tan mal? Pues, don Fernando González Urbaneja, yo le agradezco que haya venido aquí a Periodista Digital, sin pelos en la lengua, a hablarnos de Ferrovial y también de su trayectoria periodística en este ciclo de entrevistas. Gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias a vosotros.